Buenas noches a todos nuestros televidentes y a todos nuestros cibernautas que como cada día de lunes a viernes se sintonizan en este su programa Enfrentados, transmitido por el Nuevo Diario y CTV. Le damos la bienvenida muy calurosa este viernes 8 de enero, año nuevo donde les recordamos que todo será posible a la medida que ustedes lo crean y a la medida en que trabajen para ello. Los invitamos a que este nuevo año trabajen para conseguir sus sueños y estén positivos. Bueno, pues les invitamos y les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que estén al tanto de cada contenido que nosotros vamos a tener por aquí. Y recuerden que este es un programa interactivo, por lo que sus opiniones y comentarios son muy importantes por ustedes. Los estaremos leyendo en vivo a través de las redes de Facebook, Instagram e YouTube. El día de hoy tenemos un contenido muy rico, un contenido exquisito a nivel nacional y a nivel internacional. También tendremos un invitado el día de hoy, la noche de hoy, de hecho. Vamos a tener a Jimber Félix, presidente del voluntariado LGTB dominicano. Hoy vamos a estar hablando acerca del COVID, de la vacuna del COVID-19, sobre el toque de queda, nuevas disposiciones del Ministerio de Educación, las acostumbradas cápsulas que nosotros tenemos como cada día. Vamos a hablar del gobierno y el teletrabajo, la toma de posesión de Joe Biden y la Unión Europea y su opinión sobre Juan Guaidó. Bienvenidos sean todos. Bien, buenas noches, Edward. Buenas noches, Candy. Buenas noches a todos los internautas que se conectan con nosotros a través de Enfrentados, un programa de veracidad donde los objetivos más importantes son llevarles las informaciones a todos ustedes. Recuerden seguirnos aquí en Enfrentados, mantener la interacción con nosotros, no importa de donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, donde lata el corazón de un dominicano, ahí está Enfrentados. Así que queremos saber cómo se sienten, cómo la están pasando. Comenten debajo en el video para poder mantener la interacción con ustedes a través del Nuevo Diario y Sí Televisión. Así es. Bueno, y vamos a iniciar con el tema que está en el tapete. Estuvo el año pasado y como vamos, seguirá este año, pero esperemos que pase y que, bueno, pues que salgamos a flote como país. Y es que el COVID-19 en lo que va en todo su historia que tiene ya acá en República Dominicana desde marzo del 2019, perdón, 2020, a ver, 2019, tenemos 178.538 casos positivos, donde ha habido 2.424 muertos y la tasa de positividad está en aumento. En las últimas 4 semanas ha habido una positividad de 18.77 República Dominicana, una tasa un poco alarmante. Vemos, ya lo trataremos en el toque de queda, Edward, pero vemos que la población no ha acatado las medidas de salud pública y que en un inicio sí lo estaban haciendo, pero ya al parecer se ha olvidado todas estas medidas y por esto ha habido un rebrote en nuestro país. Bienvenido, Edward. Bueno, ¿qué opinión te merece, Eduardo, todo este rebrote? Así es. ¿Qué opinión te merece este rebrote que hemos tenido en República Dominicana, que es propio de las festividades que acabamos de tener? Así es, Candy. Fíjate que todos los países que han, por así decirlo, iniciado una fase de reapertura económica o en sentido general, han tenido un rebrote. Nosotros simplemente estamos practicando el mismo guión por las circunstancias de que inmediatamente comienza a reabrirse, se comienzan a activar la economía, el sector turismo, el trabajo, las partes que todavía estaban pues en manera remota desde casa. Pues a medida que esto sucede, obviamente también aumenta
pues la circulación de personas en la ciudad. Y esto provoca que los contagios cada día se eleven a un nivel más alto hasta llegar, por ejemplo, hoy estamos en los 140.000 casos de COVID-19. Y es muy importante 178. recordarles, 178.000, wow, todavía es más. Creo que la cantidad que dije fue la de recuperados, en este caso específico. Entonces, te decía, Candy, que propio de esta misma situación, también nuestro gobierno, igual que todos los gobiernos del mundo, pues han iniciado una fase de alentamiento a la gente a convivir con el COVID-19, o como se llama, covidianidad. Así es que le han titulado. Y esto ha provocado que la gente vaya perdiéndole el miedo al COVID. O como ya la gente sabe, en este caso específico, cómo se comporta el COVID, cómo se maneja, si te internan o cuáles son las personas que están en alto riesgo, han entendido como que hay que bajar un poco la guardia. Y esto es lo que ha provocado esta segunda ola que inició a principios en los días 20 de diciembre y que es posible que todavía en los próximos días veamos un aumento considerable de los casos, incluso en el sector público. Varios gremios de salud y otros han dicho ya que no hay camas en los hospitales, cosa que ha sido desmentida por el gobierno, pero creo que siempre eso es un debate entre ellos. Así es un debate que continuará y que, como bien dices, todo esto es debido a la apertura económica que ha habido en nuestro país, como en otros tantos, pero que también es algo difícil y que hay que poner en balanza y encontrar ese difícil equilibrio, porque ciertamente sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Entonces es como un círculo vicioso en el que tenemos que encontrar esa difícil balanza. Bueno, pero gracias a Dios por ahí ya tenemos las vacunas, tenemos que en nuestro país ha dicho el presidente Luis Abinader que para este mes, si Dios quiere, habrá 25,000 unidades de vacunas, donde se va a dar, la primera persona que se la va a colocar será el primer mandatario y la vicepresidenta, y pues se irá entonces en escalonada y la primera fase será el personal de salud y las personas vulnerables. Eso es una buena noticia. Así es, vemos que ya tenemos a Eddie. Eddie, bienvenido a tu espacio Enfrentados. Bueno. Al parecer Eddie está teniendo problemas. Así parece. Bueno, bien. Te decía, Candy, que esta noticia pues, de las vacunas contra el COVID-19 son muy importantes para el país. Llegan en un momento justo, muy apropiado. Teníamos la espera de abril para las primeras vacunas, pero parece que el gobierno también ha ido haciendo pues varias otras negociaciones con otras firmas. En el caso de Pfizer, que es esta compañía americana y que ya tiene vacunas que incluso cabe destacar que en Estados Unidos se están aplicando ya las vacunas de Pfizer y es muy posible que incluso el ex senador Amable Ariztí Castro fue una de Pfizer que se puso. Es muy probable, puesto que están altamente distribuidas en Estados Unidos, aunque no es lo mismo vacunar a 300 millones de personas que vacunar a 7 millones en el caso de nosotros, por eso la alta producción. Con relación a estas 25,000 vacunas, yo estoy muy, muy complacido con el gobierno de que haya tomado esta iniciativa. Ya era hora de que se siguiera negociando con otras firmas. Sabemos que tenemos AstraZeneca, que incluso hemos pagado el 40% del monto total al que se le debe pagar a AstraZeneca, pero es bueno que tengamos otras oportunidades. Pfizer es una vacuna ya aprobada, como dije anteriormente, incluso administrada en Estados Unidos, y creo que se debe seguir. Ojalá se dé la oportunidad de también hacer acuerdos con Moderna, también se den acuerdos, ¿por qué no? Hasta con Sputnik, que es una vacuna muy poco común en el mundo occidental, pero sin embargo hay millones de ciudadanos rusos que ya se le están aplicando. Y incluso, me voy más lejos,
En el caso de Bolivia, ya ha logrado pues hacer acuerdos para vacunarse. En el caso de México también, Irán también lo va a hacer. Y creo que en el caso de Irán, yo la vacuna que me quiero poner, es decir, mi propiedad, esto es mi pensamiento, es la vacuna de Cuba. Se llama Soberana. Pero mientras tanto, la que tenemos en República Dominicana es Pfizer y AstraZeneca. Así es, si se ha estado negociando con otras, como bien mencionas, esperemos a ver el gobierno. Bueno, le damos la bienvenida a Pericles Félix, bienvenido. No se está escuchando. Verifique su audio, Pericles. Bueno, al parecer Pericles ha estado presentando problemas también con su audio. En el mismo sentir de la vacuna, Edward, el presidente de la República ha anunciado que es un compromiso del país con los dominicanos el tema de la vacuna. Esto refiriéndose al tema cuando le consultaban sobre los inmigrantes, y este decía que los nacionales, precisó específicamente los haitianos y los venezolanos ilegales que están en el país. Para esas personas serán solicitadas vacunas a la Organización Mundial de la Salud, ya que las vacunas que serán traídas por el gobierno serán exclusivas para los dominicanos. Bueno. Y se prevé vacunar al 70% de la población en un periodo de 6 meses. ¿Qué te digo? Esto está un poco, creo que el presidente se le fue la mano ahí. Y lo digo, no en el sentido de que obviamente no hay que darle prioridad a los dominicanos. Eso es obvio. Hay que darle oportunidad a la casa primero. Pero ser tan extremista de decir que se le va a pedir a la Organización Mundial de la Salud que lo haga, creo que eso es una falta de tacto y sobre todo, de equidad. ¿Por qué? Los dominicanos que están en Estados Unidos están recibiendo la vacuna y muchos de ellos ni siquiera tienen papeles americanos. Entonces, vuelvo y te digo, tú sabes, a veces se podría interpretar esto como algo muy nacionalista y no creo que es el perfil de nuestro presidente. Sí, hay que darle prioridad quizás a los dominicanos que tengan, pues, bueno, las personas que pueden sufrir más, afectar más el COVID. Los vulnerables. Aplaudimos eso. Exacto, las personas que están vulnerables. Aplaudimos eso. Pero no me digas a mí que si un ciudadano venezolano, una persona mayor, tiene complicaciones con la hipertensión, con la diabetes, o incluso también un ciudadano que tenga su inmunidad comprometida, como es el caso del SIDA, no se le va a dar una vacuna. Por Dios, esto sería entonces un atropello, una violación a los derechos humanos, independientemente de que sean nacionales dominicanos o no. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que se le dé prioridad a la casa, pero no a tal sentido de que tenga, no, ustedes espérense a que la OMS responda, o en este caso, que es lo que no corresponde, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, responda. Eso podría ser un poco fuera de lugar. No creo que el presidente lo haya hecho con esa intención, pero bueno, espero que su pronta rectificación sobre si fue esto lo que dijo, espero su rectificación al respecto. Así es, hay que esperar a ver cómo fluye todo, porque hemos visto que el primer mandatario sí ha estado, con todas sus medidas, ha sido muy nacionalista y pues se ha estado dando mucha prioridad a la casa. Vamos a ver cómo transcurre todo eso y esperemos las dosis que vienen para el país y que sean aplicadas y que pues bueno, podamos mitigar un poquito todos estos efectos del COVID y bajar la tasa de positividad que tenemos hasta el momento. Así es. Vamos a leer los comentarios de nuestros cibernautas que han estado muy activos el día de hoy. Agradecemos su interacción con nosotros como cada día de lunes a viernes. José Mariano Abreu, buenas noches país, buenas noches mundo. Lágrimas en silencio. Si todo el mundo usara sus mascarillas, no tenemos tantos casos. Cárcel para los que en las calles están sin mascarilla.
Bueno, esta es una opinión también un poco extremista, pero sí, así debe de ser. Necesitamos todos utilizar nuestras mascarillas y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Así es, Candy, recuerda de Dice que Gamboa, también en las cárceles el COVID se pega, ¿eh? Si se vio el así es, distanciamiento también en las social. cárceles hay que tener cuidado. Bueno, dice Gamboa Disla, buenas noches, enfrentados. Buenas noches, Gamboa. Ya, Yayael, Amore, Yayael. Saludos, buenas. Saludos, Yayael. David Exis Sánchez, bueno, está viendo. Yayael, una pregunta. ¿Las vacunas son para prevenir o tratar el virus? Y después de la vacuna, ¿no te vuelve a dar el COVID? Eh, Candy, Res- denle, respóndale. sí. Bien, bueno, las vacunas, como todas vacunas, son para prevenir el virus, para prevenir el contagio, pero está todo en un proceso aún de verificación y pues me parece que es un 70%, si mal no recuerdo, de posibilidades o de efectividad la vacuna, lo que quiere decir que igual, aunque se aplique la vacuna, se debe de seguir con el protocolo. No es que una vez nos vacunemos, pues ya vamos a salir sin mascarilla, vamos a estar sin el cuidado, porque es un 70%. Dice Davis Torres, hola, buenas noches. Buenas noches, Davis. Yael, para mí que están disfrazando el herd immunity, por lo que la vacuna te contagia otra vez. Bueno, aún no tenemos casos verificados de eso, Yael. No sé si los compañeros tienen algo que abundar en esa parte, pero no tenemos conocimiento de ningún caso, apenas está iniciando el proceso de vacunación en todo el mundo, entonces no ha habido casos de personas vacunadas que hayan contraído el virus. Habría que esperar cómo transcurre todo esto para poder darle respuesta a tu pregunta. Raiza Así es. RD, buenas noches. Buenas noches, Raiza. Davis Torres, no estoy de Candy, acuerdo con Abinader. Los ilegales tienen derecho a las vacaciones. bueno, también me uno a ese Me imagino comentario, que pero quería decir, me imagino decir que quería decir vacunas. exacto, sí. Fíjate, Candy, creo que ya llegó Pericles. Pericles, Buenas noches, buenas noches. Mira, a ver si me chequean ahora, ¿verdad? ahora Sí, sí. ¿Me buenas escuchan noches. ahora? Ya se Bien, espero que estén bien. Tienen un tema bien interesante hoy, las vacunas. Escuchaba a Edward Candy. Buenas noches, no te mencioné el nombre. Encantado. buenas noches. Y, y, y enfrentados. Encantado y enfrentado. Mira, Edward, las vacunas van a seguir lo que son las contradicciones que se siguen dando en lo que son la ideología. Te voy a decir que te gustaría tener la vacuna cubana, entendiendo que Cuba es una potencia médica. Realmente Cuba es un Exacto. país con muchas dificultades económicas y no hay país con tantas dificultades económicas que pueda estar también en algún rubro. Y te puedo decir que respecto de Cuba, que tiene una cantidad de personas deambulando o yendo a otros países a dar servicios médicos, eso se llama trata de blanca. Y la trata de blanca es algo que está penalizado por los organismos internacionales, porque los cubanos deberían ir ellos y vender su conocimiento. Entonces eso es una forma de tratar, como lo hace el líder de Norcorea, Kim Jong-un. Si usted va a Ulaanbaatar, que es la capital de, de Mongolia, usted verá que todos los trabajadores son de la construcción, son de Norcorea y se paga, y creo que se llama el capítulo 23 o algo así, o 43, no sé, se paga porque ese personal esté trabajando en la construcción en Norcorea. Eso es la forma de mantener el líder. Entonces,
la forma de mantener el gobierno cubano es llevando médicos supuestamente a dar servicios desinteresados también, póngalo entre comillas, pero es una forma de que ellos no son los que cobran ese dinero, sino que quien cobra ese dinero es el gobierno cubano y solamente a estas personas le dejan una pequeña porción de dinero que pueden manejar. Entonces, de verdad que pensar, intentar, que es también lo que está haciendo el presidente, el dictador también Vladimir Putin, porque Putin es un dictador, no puede mirarlo como quiera, como es Tayyip Recep Erdogan, el de Turquía, eso también es un dictador, como lo es el de Siria, que hereda la dictadura del papá Hafez al-Assad, el presidente al-Assad también. Entonces, esta gente que lo... Perdón que Sí, perdón que le interrumpa, nos están escribiendo en las redes si puede subir un poco la voz, porque casi no ah, se claro, identifica lo que dice. yo tengo una voz grave y entonces sí, mira, entonces te decía que no necesariamente Cuba realmente es esa potencia que dice. Cuba no es una potencia como decían que iban a producir mucha leche, mucha carne, mucha comida. En Cuba hay mucha hambre. Entonces Cuba es un gobierno hambreado porque ya Rusia, que no le interesa lo que puede ofrecer Cuba. Acuérdate que originalmente cuando Cuba irrumpe en el escenario político mundial con Fidel Castro, irrumpe porque en la crisis, lo que se generó después de que era la crisis de los misiles, donde el premier ruso, que era Nikita Khrushchev, eh, después de un acuerdo con los cubanos, hizo llegar una cantidad de misiles a Cuba y esos misiles apuntaron hacia la Florida. Entonces, cuando apuntaron hacia la Florida, hubo de negociar en lo que es la crisis de los misiles. Y esa es la entrada de Cuba al escenario político importante mundial. Entonces, ya a los rusos no le interesan los cubanos, no tienen ningún atractivo. Solamente el presidente Chávez, en su intento por llevar aquella locura cubana a Venezuela, que la llevó y hizo de Venezuela un país paupérrimo, como es Cuba. Entonces, decir que a uno le interesa, a mí me gustaría la vacuna cubana, es decirla solamente por criterio ideológico, porque de hecho, tú decir que te interesa la vacuna rusa, en Rusia no hay nadie que pueda contradecir lo que diga Vladimir Putin. Entonces, donde haya un país donde nadie pueda ver, mirar, escudriñar, no es una cosa que te pueda dar garantía de que lo que hace es efectivo y exacto. Solamente que la propaganda te lleva, o a los socialistas, lo lleva a pensar en esto. Pero para nada Cuba puede tenerlo. Cuba es un país de gente con muchas precariedades en todo, en el transporte, en la alimentación, en el comercio, en el turismo, en todas las áreas. Cuba tiene muchas eh, limitaciones. Y entonces, de hecho, las vacunas van a estar también con el juego de las ideologías políticas. Por eso el presidente López Obrador, oye, fue a Argentina, mandó a Argentina al ministro de Salud, que se llama López también, para tratar de conseguir vacunas de las que Argentina está trayendo de Rusia, por un asunto Sí, ideológico. Dijiste también que Bolivia, ¿cuál va a traer Bolivia? Bueno, por la vacuna de Rusia. ¿Cuál va a traer Venezuela? exacto. Bueno, entonces todo esto también entra en el juego ideológico. Ahora, nosotros, yo te reitero, nosotros somos occidentales, o sea, o de tendencia occidental. De hecho, en República Dominicana, aunque no lo quiera, es una democracia importante en el Caribe o en Latinoamérica. Nosotros somos de las democracias más longevas, porque Venezuela, que era una democracia longeva, yo no sé si podemos llamar a Venezuela democracia, porque Venezuela es realmente una dictadura desde que comenzó Chávez. Y entonces, por ejemplo, Bolivia, que tuvo a Hugo Banzer, la dictadura de Hugo Banzer, y después tuvo a Hugo Banzer como democracia, también lo que tuvo con Evo Morales fue una dictadura. O sea, Evo Morales entra a Venezuela por un periodo de 5 años, desde el 2005, gana la elección en el 2004 para gobernar el 2005-2010.
y luego hace una modificación a la Constitución para quedarse. Y luego hace otra interpretación para volver a otra elección. Y luego quiere hacer otra interpretación para volver a ver. Unas interpretaciones locas, locas, solamente producto de un dictador, como te aparecen en Nicaragua, donde este dictador también llega y hay una cosa que vi que el PRD hace un tiempo habló de eso, de que le dijeron que era parte, creo que el ministro de Educación le dijo que debían refrendar el acuerdo del Pacto de Río, que el Pacto del Río lo que te dice es lo que es la socialdemocracia. Acuérdate que originalmente los socialistas entendían que debían llegar al poder mediante el apoyo popular, la violencia, y después dijeron no, vamos a hacer un socialismo pero ahora democrático. Y después también como Chávez dijeron, vamos a hacer un socialismo pero ahora del siglo XXI. No sabe qué diablura es esa. Una diablura que le va mal a los países, se desgracia en los países. Porque Venezuela se desgració, Argentina con el socialismo del siglo XXI de los Kirchner, y ahora con Alberto Fernández está desgraciado. Argentina tiene 50% de pobreza. Y era el país, Argentina Sí. tuvo un momento que era uno de los países más importantes del mundo, el país más rico del mundo. En Italia te decían, rico como los argentinos. Entonces, te quería ir explicando esto porque y yo sé que los amigos no están escuchando. Discúlpeme que debí el tema, porque es que todo se está manejando por ahí. De hecho, posiblemente tú de manera ingenua entraste y decías, a mí me gusta como los cubanos, porque los cubanos se nos vendió a la... Pericles, mire, yo estoy muy consciente de lo que he dicho. Y personalmente, yo respeto muchísimo su comentario sobre mi opinión sobre el tema específico de la vacuna cubana. Y yo le voy a decir algo, pese a todo el bloqueo económico que ha mantenido Estados Unidos por más de 60 años, a pesar de todo el bloqueo económico, porque Cuba no es pobre, porque Cuba quiso ser pobre. Cuba es pobre porque tiene un sistema capitalista globalizado que la ha bloqueado completamente de hacer acuerdos de salud, de educación, de tecnologías y de transporte. No, eso es falso. Usted lo sabe. Eso es falso. No, eso es falso. Eso es cierto, porque yo le voy a decir algo. Cuba es una isla independiente. Cuba hay 11 millones de personas que si quisieran acabar con el régimen en este caso de los Castro, lo hubiesen hecho hace mucho tiempo. Uno. Eso Segundo, es falso también. Estados Unidos, por eso, entonces no diga que hay un régimen, porque los regímenes son respaldados por el pueblo. Si el pueblo cubano quisiera... Sí, y yo lo entiendo porque quizás tenga una opinión muy occidental. Obviamente Estados Unidos dice, no, esto es un régimen y todo el mundo lo acepta como régimen, porque incluso el cuarto poder, que es la comunicación, o son los medios de comunicación, también tiene una ola mediática respecto a esto. Pero con el tema de la salud, que es la parte que a mí me importa y por la cual hablé, independientemente de que sean una dictadura o no, yo estoy de acuerdo y estaría a disposición del gobierno de Cuba cuando quiera para ponerme la vacuna. No por el hecho de que son un país comunista o no, para nada. Por el contrario, porque han producido otras vacunas muy importantes para el mundo. Muy importantes. Porque independientemente de si es una trata de blanca o como usted quiera llamarle, cuando en África se desató el brote de ébola, no fueron los enfermeros dominicanos que fueron, no fueron los bolivianos, no fueron los venezolanos, fueron los médicos cubanos que fueron a erradicar el ébola en conjunto con las Naciones Unidas. Entonces, no podemos llegar al extremo de, aunque no estemos de acuerdo con un sistema político, acabar con las cosas positivas que tengan. Cuba ha hecho aportes importantes en el área de salud. Y no solamente con este tema de la trata. ¿Usted sabe cuántos millones de brasileños, por ejemplo, que son indígenas, en donde el sistema hospitalario brasileño, el sistema de atención a la salud de estas gentes indígenas, no ha podido llegar porque no tiene estructuras? Ahí han estado los médicos cubanos, sirviendo, independientemente de que quieran o no. ¿Usted sabe cómo se comprueba si ellos son trata de blanca? Porque cuando a ellos se les da la oportunidad de vivir en un país, ellos pueden quedarse ahí y hacer lo que quieran en ese país. Como lo hace muchísima gente aquí, que usted lo lleva con un compromiso, con una beca a España, con una beca a Estados Unidos y se quedan en ese país. Entonces, creo que no podemos, en el caso específico, cuando hablé de buena voluntad, hablé específicamente del tema de las vacunas y mi interés de que sea Cuba
que se ha mantenido a la vanguardia a pesar de su bloqueo económico con el tema de las vacunas, pues yo estuve de acuerdo. Y yo digo, me puedo vacunar con la soberana, que así se llama. Yo lo puedo hacer, esa es mi opinión personal, pero no estoy hablando de lo malo político, porque también los sistemas capitalistas, específicamente los sistemas neoliberales, han tenido también mucho daño y le han hecho mucho daño a otros países. Incluso nosotros fuimos, por así decirlo, pisoteados por una nación extranjera. Así que ¿Cuándo? así es. Perdóname. Como bien mencionó Edgar, ¿Cuándo fuimos pisoteados? La parte política es otro tema muy profundo al que quizás deberíamos de dedicarle todo un espacio para poder debatir a la altura de este subprograma Enfrentados. Perdón que parara el debate, pero tenemos un invitado la noche de hoy y ya está con nosotros y debemos de darle paso. La noche de hoy tenemos a Jimber Félix Telemín, presidente del voluntariado LGTB dominicano. Y esto a propósito del informe sobre la comunidad LGTBI en la República Dominicana, que advierte una ausencia de interés por parte de las autoridades por atacar los casos de delito en contra de este sector. Bienvenido, Jimber. Vamos a hablar sobre este tema, sobre todo lo que ustedes están alegando y sobre todo el tema de la agresión hacia la comunidad LGTB. Adelante. Nada, saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Esperando que se encuentren bien. Un placer siempre contar con su invitación. Nada, felicitándolo en este 2021 que comenzó medio loco, pero imagínense ustedes, soy parte del globalismo, como dicen por ahí, la globalización. Bueno, correspondiente a la situación de los derechos de la población LGBT en República Dominicana, de odio que se dan principalmente a las compañeras travestis, transexuales y transgénero que quedan en la impunidad, ya que el Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República no le da el seguimiento que debe de darle simplemente por un tema de estigma a la orientación sexual, identidad y expresión de género de dicha comunidad. Ya el Ministerio Público está al tanto de la situación, incluso supongo yo que están haciendo un tratamiento de información de estos casos que nosotros el año pasado le entregamos unos 48 crímenes de compañeras transexuales en su momento y así sucesivamente. La situación no es para uno reírse, hemos avanzado, pero todavía quedan retos por recorrer. Bien, de acuerdo a este informe que estuvimos viendo, vemos que más del 60% de los procesos judiciales en los casos de homicidios registrados para el tema de estudio que comprende el periodo que mencionabas, desde julio hasta junio de 2019 hasta junio del 2020, el más del 60% de los casos no tienen una investigación que sustente la acusación, por lo que queda exactamente el proceso se dilata y queda en el aire, por así decirlo. No, exactamente. El problema se da que el problema se da que el 27% de estos casos están en proceso de investigación y los demás están en un proceso de judicialización y demás, pero ahí no radica el problema radica de que muchos fiscales, por simplemente ser un caso de que mataron a una compañera transgénero, transexual o travesti, no le dan el seguimiento y ahí que estamos haciendo, recalcando con este informe, por ejemplo, 19-2020. En el contexto dominicano, la realidad de los homicidios y los actos de violencia que sufre la población LGBT, no existe una respuesta muy clara o carece de la misma, ya que no hay una política pública en base a derechos humanos, principalmente de la población LGBT. Existe un Plan Nacional de Derechos Humanos que creó la Cancillería General de la República
en el pasado gobierno, este gobierno no sé si le ha dado el seguimiento correspondiente. De igual manera, el Ministerio Público no ha dicho nada, aún después de ya de prácticamente un año que se le ha informado de la dicha situación correspondiente a esto. Esto no fue un número que nosotros inventamos, eso son cuantitativo y cualitativo, en base a la información que nosotros hemos levantado en los últimos años, informaciones coherentes, informaciones reales, que el Ministerio Público incluso en su momento nos intimó como voluntariado LGBT para ver si eran mentiras los casos. O sea, es decir, el Estado no sabía cuál era el caso, mas sin embargo la organización LGBT sí, algo como que sale totalmente de la incoherencia institucional de este país, que a veces uno se echa a reír, pero es la triste realidad. Entonces, Jimber, en base a todo lo que has mencionado, ustedes lo que están pidiendo son disposiciones especiales para la comunidad LGTB en este sentido. ¿O qué realmente están pidiendo ustedes? No ¿Qué exigen ustedes? No disposiciones especiales, porque si el LGBT no te hace especial, todos somos iguales en derechos y deberes. Establece la Constitución en su artículo 39. Ahora bien, lo que sí se debe crear políticas públicas garantes de un debido proceso, una debida investigación. Porque, por ejemplo, los casos de las compañeras trans que han sido asesinadas y de lesbianas que han sido degolladas, ¿qué ha pasado con estos casos? ¿Por qué no son investigados? O sea, esa es la temática de la situación. No es que no hagan una ley para los LGBT. Por ejemplo, se está promoviendo una ley de igualdad y no discriminación, que nosotros la aplaudimos, incluso la apoyamos, pero se ha vendido también una ley para los LGBT, una ley para todos los grupos vulnerables, personas que viven con VIH, usuarios de drogas, personas con discapacidad, etcétera. Ahora bien, nosotros como LGBT, simplemente que el Estado ponga en funcionamiento las legislaciones que ya están, los acuerdos internacionales, que la República Dominicana siempre vive firmando acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, sin embargo, suele olvidar que firmó lo mismo. O sea, existe el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no sé en qué está eso, existe la Defensoría del Pueblo, a la ley 1901. O sea, pero esas instituciones prácticamente no existen en materia de defensa de derechos a los grupos vulnerabilizados, principalmente a las personas LGBT, a las personas que viven con VIH inmigrantes. O sea, solamente se quedan en las personas adultos mayores y se quedan en las personas con discapacidad, como que le tienen más por un concepto de tristeza, cosas parecidas o de lástima. Más sin embargo, las compañeras que no tienen un documento de identidad, porque hasta la Junta le prohíbe darle una cédula porque supuestamente andan disfrazadas. O sea, hasta esos puntos se da en República Dominicana que tú como transgénero, transexual, otra vez, y no puedas acceder a un empleo digno y con calidad, más que el trabajo sexual o quizás poner un salón porque no es de droga, porque viola la ley 5038. Ahí es que está el meollo de la situación en República Dominicana. No es que no estamos inventando una situación, esa es la realidad. Pregunta, Jimber. ¿Se han reunido ustedes con las nuevas autoridades de justicia, en este caso con la nueva Procuradora de la República? ¿Han solicitado una reunión con ella para plantearle estas problemáticas? Sí, nosotros no enviamos una comunicación a la magistrada Procuradora de la República en su momento, no nos han respondido, dudo que nos respondan, porque ahora mismo el Ministerio Público lo que anda investigando casos de corrupción del pasado gobierno, y así sucesivamente, pues yo tampoco puedo venir a tapar el sol con un dedo. Y es, aunque el Estado en su momento ha avanzado, ya no es lo mismo que antes, pues tampoco puedo decir que todo es negativo. Ya sucede un caso y el Estado ya ha ido respondiendo dependiendo también el caso. Pero la Procuraduría de la República no nos ha respondido para sostener una reunión con la magistrada procuradora de la República para enseñarle por lo menos este pequeño informe sobre la situación LGBT en República Dominicana. No sé cuál es su posicionamiento, pero esperemos que nos respondan algún día, que no sea tarde. Bien, ¿algún llamado que quieran ustedes realizar como voluntariado o como comunidad?
a las nuevas autoridades. Mira, mira, las nuevas autoridades realmente en torno al tema LGBT han estado muy abiertas, pero en el tema de los medios, porque poner una bandera LGBT en el Palacio Nacional no crea políticas públicas, porque política pública se crea creando una unidad de derechos humanos, como se creó en la pasada administración de la Procuraduría, se creó la unidad de diversidad del Ministerio de Trabajo, cosas que no se decían, pero por lo menos están ahí. O sea, nosotros no hemos tenido un tipo de acercamiento con las nuevas autoridades, le hemos mandado comunicación, mas sin embargo no nos han respondido, han creado todo un show parafernalio de que apoyan a los LGBT, no sé cómo, no serán los LGBT de ellos, no sabemos. Pero el llamado es el siguiente, crear política pública con o sin nosotros, porque nosotros tampoco tenemos que estar involucrados como organización, sino por los derechos de todas y de todos, los LGBT y otros grupos vulnerabilizados. O sea, el gobierno central y la debe focalizar su trabajo en materia de derechos humanos en República Dominicana, que bastante se viola no solamente a los LGBT, a todo el mundo. Y es un llamado, y no más que un llamado, es realmente exigiendo lo que nos toca como dominicanos y dominicanas, no de tercera, sino dominicanos con derechos. Y eso que el gobierno actual debe entender, que todos, independientemente de nuestra orientación sexual, identidad de género, somos dominicanos con derechos. Y eso hay que entenderlo. Y no solamente posicionar una bandera LGBT en el Palacio Nacional, es decir, apoyamos a los homosexuales, no. Reúnete con los homosexuales, trata de resolver los problemas homosexuales y también, si tú entiendes, ¿no? Tú a tratar de hacer política pública como heterosexual sin conocer la realidad de una mujer trans que vive con VIH, que vive en una pensión, que vive en Capotillo, que tiene que todos los días ejercer el trabajo sexual para trabajar, y cuando tú vives en una con Piantini siendo heterosexual, buen trabajo, son cosas diferentes. Entonces, que hacemos un llamado al Estado, o no al Estado en sí, sino al Poder Ejecutivo, crear políticas públicas reales, no lobby, Ok. reuniones, bebiendo café, no, reales. Resolver el problema de manera Jimber, inmediata. una pregunta y te voy a hacer varias en secuencia. Primero, ¿ustedes han solicitado reuniones con las nuevas autoridades en el caso específico? Tú que mencionas el hecho de la bandera LGBT en el Palacio Nacional. ¿Han ustedes solicitado reuniones con la viceministra administrativa o viceministra de la presidencia sobre este aspecto, con esta preocupación, con este informe? Mira, en su momento le mandamos una comunicación a la viceministra Diana Leticia Olmera, no nos ha respondido. Ella se ha reunido con unos supuestos activistas LGBT, incluso se reunió con unos supuestos activistas LGBT un viernes a las 3 de la tarde y hasta le prohibió entrar con teléfono celular al Palacio Nacional, porque al parecer era una reunión con el DNI, que tenía una reunión de seguridad nacional. Sin embargo, el lunes siguiente se reunió con los discapacitados y publicaron las fotos. O sea, no entendí. Nosotros como voluntariado LGBT hemos tratado de acercarnos a la viceministra, la hemos escrito hasta por los centros espiritistas, como dicen los brujos de la región este, pero la misma Isolda sigue. Sí, y otra, bueno, basándonos en este informe que ustedes presentan, ¿tienen ustedes estadísticas de cuántas personas identificadas con el movimiento LGTB, y creo que tiene dos letras más, hay en la República Dominicana? Mira, para no hablarte en base a la mentira o arrojar números, ya que el dominicano tiene la maña siempre de arrojar números que se lo inventa de un momento a otro, tal tanto por ciento, no. Mira, en el 2010 el Consejo Nacional para VIH-Sida, CONAVI-Sida, una dependencia del gobierno central, hizo un levantamiento de información y eso arrojó el 4.5%. Ahora bien, pero de hombres gay, trans y hombres que tienen sexo con hombres, dejando fuera a las mujeres lesbianas, porque era un tema de un levantamiento de información en base a la razón del VIH. Ahora bien, agencias internacionales están trabajando con una encuesta LGBTI que se va a hacer a partir de este mes de enero y ya prontamente se dirá cuántos son, o por lo menos un aproximado
pero en República Dominicana es un oscilante de 4.5%, que esa es la realidad. Para que la gente que nos siga a través de las redes sociales lo entienda, ese 4%, ¿qué representa el nivel de cantidades totales para nuestro país? Bueno, si lo redondeamos serían unos 450,000 fuera de closet, pero te estoy hablando solamente en hombres que tienen sexo con hombres, transexuales y gay. No te estoy ahí enmarcando Ok, a las mujeres lesbianas, a los hombres trans y otras personas como las personas queer o las personas intersexuales. ok, pero está Muy claro que bien. no, aún no llegaría ni a 1 millón de personas. Parece que se frizó. Sí, al parecer está teniendo problemas de conectividad. Sí, Candy, le hacía estas preguntas a Jimber porque me interesa saber en el caso, es decir, tú sabes que somos un país que a pesar de que tenemos ahora un presidente que ha manifestado en muchas ocasiones la decisión de quizás legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que ha sido repudiada por un sector importante de la población, yo creo personal, de una forma muy personal, es el término correcto, que estas acciones, tanto la libertad de casamiento entre personas del mismo género o como se marque en el cuadro civil esta acción, yo creo que estas medidas deben tomarse en base a referéndums y no en base pues a las opiniones, porque si aquí todavía en República Dominicana tenemos todavía muy fuerte, y lo digo porque fíjate que se habla del aborto y el otro día están todas las iglesias reclamando o pronunciándose al respecto. Entonces creo que estas medidas tendrían que tomarse en base a referéndums que se hagan aquí en la República Dominicana, en donde el país elija qué quiere y qué no quiere. Jimber, ¿regresaste? Espérate, Sí. Jimber, nuestros sí, ¿me escucha? cibernautas tienen... ¿Nos escuchas? Sí, yo le escucho totalmente. Excelente. Nuestros cibernautas tienen preguntas para ti. Dice Gamboa Disla. A ver. Bueno, Gamboa Disla tiene una pregunta que ya va al término personal y esa parte, acá estamos hablando de datos reales y bueno, de cosas que van más allá de tu vida personal, así que la vamos a pasar. Gamboa Disla ya está en Gilbert Félix, si quiere ir a la programación y responderte de manera privada. Igual con Davis Torres, que hace una pregunta personal. Dice José Mariano Abreu, ¿cuántos miembros son? Me imagino que se refiere a cuántos miembros son ustedes en el voluntariado LGTB dominicano. ¿Cuántos miembros tienen? Mira, correspondiente a ese dato, eso no es un asunto de cuántos somos por organización, porque la ley 122-05 sobre fomento y promoción de las asociaciones sin fines de lucro establece cuál es la cuota mínima para crear una organización de sociedad civil. Eso no es nada, tiene que ver. Eso es como tú preguntarle cuántos son en participación ciudadana, 5 personas, el secretario, el director ejecutivo y demás. Eso es algo realmente. Mira, correspondiente a lo que me decía Ramírez, el matrimonio no es un asunto, no es una situación dogmática, es un asunto de derecho. ¿Por qué es duro tú durar 10 o 15 o 20 años con tu pareja homosexual? Crean un patrimonio económico, compran una casa, un vehículo, y a la hora que tu pareja fallece, tú te quedas en la calle porque la familia que lo dio toda su vida por ser un homosexual o ser una travesti, una transgénero o una lesbiana, se queda con todo porque legalmente a ti no te toca nada. O si no, tu pareja se está muriendo en una clínica y tú no le puedes pasar el seguro. Tú falleces, tu pareja no tiene derecho a un seguro de pensión. Entonces, no es un asunto de que no. República Dominicana supuestamente no está preparada para nada, no está preparada para nada y andan bebiendo los fines de semana, violentando un toque de queda, no está preparada para Sí, nada. pero Nosotros tenemos una incidencia más alta en uso de droga y violación a la ley 50 par de 8, en embarazo en adolescencia, que aquí no se quiere tratar el tema con responsabilidad, aquí no se quiere trabajar el tema de la prevención del VIH en las menores, ni el embarazo, porque todo eso de que es pecaminoso, pecaminoso te trae niños al mundo a pasar hambre, con el apoyo de fanáticos religiosos, ahí es que está el tema.
Entonces los LGBT no, mira, el tema del matrimonio, volví y recalco, no es un tema necesario en el momento, pero es un derecho, pero no es necesario para mí, porque yo no puedo venir a hablar en nombre de los homosexuales, de Naco Piantini, que tienen su vida hecha, que su necesidad actual es un matrimonio. Sin embargo, la necesidad de la travesti, transgénero de Gualey, de Villajuana, Villa Agrícola, Romana, Guaymate, El Ceibo, es acceder a un empleo. Ya. Eso depende mucho de en qué nivel de la comunidad tú estés económicamente. Pero el matrimonio es un derecho constitucional que no existe, porque la Constitución establece que todos somos iguales en derechos y deberes, y tú no puedes Sí, pero también establece. mentirte como Constitución. Sí, Gimbert, estamos ¿Entiendes? totalmente de acuerdo. Sin embargo, tú sabes muy bien también que la misma Constitución establece cuáles son los roles existentes y es nuestra carta magna, es por eso que nos regimos. Yo de Ahora forma bien, particular la Constitución, yo no te digo, como especialista y conocedor de la Constitución, en la Constitución, el artículo 55 te habla sobre la formación de la familia, una familia supuestamente correcto. nuclear. Eso no existe en este país. Aquí El los Código niños Civil los miran los establece abuelos. cuáles son los géneros que se permiten en Según matrimonio, ¿sí o no? el Código Civil, si es llevado al Tribunal Constitucional, declarado inconstitucional por violación de derechos. Bueno, pues Segundo, ustedes tienen el la artículo oportunidad de 55 te hacerlo. habla. Bueno, espérate. El artículo 55 te habla de la creación del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué es un hombre y una mujer? Para eso necesitamos una ley de identidad de género que establezca que un hombre cisgénero, una mujer cisgénero, una mujer no cisgénero y un hombre no cisgénero. Para eso necesitamos una ley de identidad de género que no tiene República Dominicana, que sí lo tienen otros países latinoamericanos. Porque la Constitución te habla desde el concepto de lo biológico, pero no de la identidad y expresión de género. Y la Constitución tú la Exacto. puedes interpretar en materia de derechos humanos, como lo establece ella misma. Vuelvo ¿O me y te equivoco? menciono el hecho, a mí me importa mucho que ustedes se comuniquen específicamente con estos departamentos o estas oficinas del gobierno que deben brindar atención, porque incluso le mencionaba cuando saliste hace poco del aire, le mencionaba a Candy que el mismo presidente ha manifestado el interés de que personas del mismo sexo se casen, y no creo que Abinader sea el tipo de persona que busca esto como algo para llamar a los sectores liberales del país. No creo que ese es el Mira, tipo correspondiente a de ese persona tema, que es. mira, correspondiente a ese tema, el señor presidente, no, sin ánimo de faltar el respeto, ahorita vienen y me publican, el presidente del voluntariado está faltando el respeto al presidente, mira, no es con ánimo de eso. El presidente, me recuerdo yo en su momento, cuando era candidato, que estaba el ex embajador aquí en el país, él dijo claramente, yo apoyo el matrimonio LGBT. Ahora que el embajador se fue, Wally, con su esposo, con Bob, Vuelve. viene toda esta trulla. No sé si vuelve, dudo que vuelva, él quizá lo ponga como representante del hemisferio, pero no como embajador, porque eso no se ha visto, pero son cosas que uno nunca sabe. Pero ahora en plena campaña que pasó, sale el presidente Abinader diciendo que no apoya el matrimonio LGBT. Una gente tiene que ubicarse en espacio y tiempo. Un político tiene que Pero ubicarse ahí en espacio y tiempo. Usted está a lo dijo favor el de presidente eso. Dijo el presidente de en sus plena propias campaña. palabras que no está de Primero acuerdo. dijo, claro, en campaña dice, en la campaña previa dice, sí apoyo el matrimonio, porque tienen Sí, derecho. Luego en esta campaña dice que no. Eso es como Pedro Catrain, que fue juramentado en el 2015, padrino de la caravana del orgullo LGBT, y él feliz de la vida, porque es sociólogo, es político, representante de Samaná, porque en ese momento era todo, la moda era estar a favor de los LGBT, porque el embajador era gay. Bueno, y andaba con su marido para arriba y para abajo. Mas, sin embargo, ahora cuando fue candidato a senador y ganó en Samaná, dijo que él no apoyaba los derechos de los homosexuales, incluso firmó hasta un acuerdo con fanáticos religiosos de su provincia, que de llegar a ser senador iba a legislar para que los homosexuales no tuvieran ningún tipo de derecho. O estoy hablando mentira, porque ahí está la nota. Entonces, esa es la situación que se da en República Dominicana. Tú estás hoy a favor y mañana te encuentras, dependiendo cómo esté la situación social o económica, que es lo que más te convenga. En su momento los LGBT bueno. fuimos bien vistos, en su momento no. Bien.
A propósito de eso, dice, siguen nuestros cibernautas haciéndoles preguntas, Jimber. Dicen, en otros países hay figuras de medios y del arte que se presentan abiertamente de la comunidad LGTB. ¿Cuáles puede usted nombrar aquí en República Dominicana? Lo primero que eso es una pregunta que violentaría la ley 53-07 de delitos tecnológicos y demás, y al índice personal, porque la orientación sexual y identidad de género es algo personal. Aparte de ser inherente al ser humano, que usted muere o nace y nace siendo LGBT o heterosexual. Yo no puedo venir aquí y decir fulano es homosexual porque eso es su vida privada. Yo no tengo quién soy yo para decir no, fulano es gay o bisexual, Muy bien, porque si él muy no bien. lo ha dicho, es una falta de respeto. Excelente. Bien, bueno, continúan a propósito de la pregunta que hacen inicialmente y dije que no la iba a realizar por acá por ser temas ya privados. Dice Raiza, Jimber, usted en una ocasión dijo públicamente que había estado con personas públicas del Estado. ¿Fue con varias o una sola? Se lo pregunto porque usted lo hizo público, es decir, que ya no es privado. Y a la persona que se refieren es al senador Calderón. Ya está en usted Mira, responder o no. correspondiente a ese tema, y ese tema se cerró en su momento, nosotros pusimos lo que teníamos que poner, y ahí está el tema. El que quiera saber más información sobre lo mismo, que me escriba al WhatsApp, yo le voy a responder como suelo responder. Bien. Gilbert, entonces, De acuerdo. tú mencionaste Gilbert, perdón que interrumpa, aclaran la pregunta. La pregunta dice, dicen, esa no es la pregunta es, ¿quiénes abiertamente se identifican con la comunidad LGTB? ¿Qué personas del medio y del arte se identifican con ustedes? No que lo sean. No, eso es otra cosa. Muchísimas personas apoyan los derechos, no de los LGBT, apoyan los derechos humanos, porque eso no es que se identifica, es un asunto de apoyar derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libre, al libre tránsito y demás. Muchísimas personas, imagínate, yo si me siento aquí voy a durar la noche entera nombrando un sinnúmero de grandes amigos, comunicadores, abogados, etcétera, que uno siempre le ha tenido un gran estigma porque no son personas doble moral, que te dicen una cosa por la espalda y en la realidad son otras. Son personas que siempre están de frente al sol. Ahí está el doctor Víctor Terrero, para hablar mentira, él es director del Conavicida, incluso el doctor Mascuy, actual director de cambio climático, un ser humano excepcional que nunca ha estado de espalda a decir que apoya los derechos de la población LGBT, presidente actual de la Alianza por la Democracia, la APD. Y así sucesivamente un sinnúmero de que personas que incluso, siempre están a favor de los derechos humanos. Gilbert, Excelente. confírmame algo. ¿El partido Alianza por la Democracia llevó candidatos homosexuales en las pasadas elecciones? Creo que sí, si no mal recuerdo, fue de los pocos partidos en este país que en su momento apoyó los derechos de la población LGBT. El doctor Maspuy siempre ha sido una persona muy abierta a los derechos. El diputado Carlos Sánchez siempre ha estado, Carlos Peña o Sánchez, yo no me recuerdo que con tanto Carlos diputado, pero siempre han sido muy abiertos a la defensa y promoción de los derechos humanos y nosotros no podemos sentarnos aquí y mentir o tratar de echarlo a un lado por ser, entre comillas, un partido minoritario. O sea, de los pocos partidos, a diferencia del PQDC, que es un partido que odia públicamente a los homosexuales, el Partido Reformista, el PRD, Miguel Vargas, que odia públicamente a los homosexuales, y así sucesivamente. Ok. Voy a retomar esta idea, Jimber, porque me pareció sumamente importante. Tú sabes que parte de lo que la gente critica de la comunidad es que piden y piden, pero no aportan. Entonces, mi pregunta es, y está bien sencilla para que puedas responderla con temas verídicos. A la comunidad LGBT de la República Dominicana ha encabezado estudios para presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que tenga, como tú dices, esa ley especial
que sería, no recuerdo el término, ¿me puedes decir cuál es el término específico de identidad? Mira, cuando muchas personas dicen que los LGBT no aportan nada, no entendí por qué. Si muchísimos médicos son gay, o sea, muchísimos enfermeros son gay, etcétera. ¿Qué quieren que aportemos? Que hagamos una basílica, que hagamos un puente de 400 kilómetros, como hizo Gonzalo. O sea, no entendí. O sea, de que nosotros no, como sociedad civil, no tenemos el derecho de presentar un proyecto de ley. Los proyectos de ley los presentan los diputados, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial en materia de justicia. Nosotros como organizaciones LGBT estamos apoyando un proyecto de ley de igualdad y no discriminación que busca la erradicación o la prevención y sanción de todo tipo de discriminación que existe en el país, porque el Código Procesal Penal habla de discriminación, pero muy ambiguo. Ahora bien, con respecto a una ley de identidad de género, se tiene un borrador, pero no se tiene un proyecto como tal ni anteproyectos de ley. Un proyecto de ley de identidad de género buscaría más que darle cédula a las transexuales, sino darle un documento de identidad a toda persona que el Estado, a través de la Junta Central Electoral, le violente su derecho a ser como es, como establece el artículo 41 de la Constitución, libre desarrollo de la personalidad. O sea, cada vez que escucho, no, muy bien. ¿y qué ustedes aportan? ¿Qué tú quieres que nosotros aportemos? Que te hagamos un puente 400 kilómetros, como hace Gonzalo. O sea, hay que ubicarse. Sí, mira, Jimber, te menciono esto porque dijiste que ustedes no pueden someter proyectos de ley, pero tú hablabas ahorita de una serie de mujeres, en este caso de travestis, creo que fue que mencionaste, que obviamente habían sido violentadas. Esas personas que han sido violentadas conviven en una comunidad de la República Dominicana. Esa comunidad, si viven en el Distrito Nacional o viven en Independencia, pertenecen a una circunscripción. Y esa circunscripción tiene un diputado y la provincia tiene un senador. Ahí es que está la trampa, porque ningún diputado se va a echar al hombro una comunidad como es la población LGBT. Mira, por ahí anda un diputado que supuestamente era supuestamente aliado de los LGBT, José Horacio, y él no ha firmado el proyecto de ley de igualdad y no discriminación. Más nada, o sea, un asunto que a nadie prácticamente le interesa. Por ejemplo, pero los diputados de la circunscripción número 3. No podemos dejarle la cosa. Obviamente, yo respeto mucho a Horacio, pero se han reunido ustedes con él planteándoles. Exacto. ¿Se han reunido ustedes con José Horacio para hablar del tema? Claro, y cuánto se lo escribió hasta por WhatsApp. Sí, yo voy a firmar. Es un asunto que uno tiene que ubicarse. Señores, es un asunto de que vuelvo como digo. Vamos a tener que invitar, Soy aliado tuyo ahora. Soy aliado tuyo ahora, pero luego no soy aliado tuyo. Le estaremos realizando una invitación a nuestro amigo José Horacio para que esté por acá. Exacto, se le estaremos realizando. Realmente. Creo que y a los diputados del PRM que tanto, a los diputados del PRM que son mayoría que tanto decían defender los derechos humanos y ahora más sin embargo han dejado cuando el Restituyo solo con ese proyecto de ley, el de Frente Amplio. ¿Y con Restituyo sí se han reunido ustedes? No, claro, porque él es el proponente del proyecto de ley. Él es el proponente, así es. Así es. Okay. Sí, entonces, es un señor muy abierto en la defensa de los derechos humanos. Muy bien, excelente. Tú sabes que yo quisiera hacer una propuesta a Candy. Candy, nosotros tenemos la oportunidad, vamos a ver si es posible, de ubicar a diputados, específicamente a diputados que Wilmen, ¿es así? Jimber. Jimber. Bueno, pues Jimber, por favor, facilítanos 5 nombres de diputados que tú conozcas y que en algún momento te han manifestado el interés de comprometerse con la agenda LGBT o incluso que han con el proyecto de ley. Y yo creo que vamos a asumir ese compromiso, Candy, de hacer un programa especial con ustedes y con él. Porque es bueno que si pasó la campaña, ellos respondan a lo que prometieron. Claro. No, porque volviste a recalcar. Ellos no prometieron en ningún momento
que iban a apoyar ningún proyecto de ley de igualdad y antidiscriminación, porque eso no era parte de la agenda en su momento, porque ese proyecto de ley lo creó el CONAVICIDA en su momento. Ok. Y el proyecto es retomado otra vez por Dionisio Restituyo. Ningún diputado en su momento se reunió con nosotros para apoyar el proyecto. Más sin embargo, sí muchos han dicho que no lo van a apoyar, como el caso de Pedro Botello, en el caso de Elías Huesi Chávez, en el caso de uno de los Sí, pero miembros del nosotros tenemos, PRM. Ahora Jimber, bien, nosotros tenemos nosotros aquí 190 como diputados, diputados. no, de eso estamos Bien, claros. Que sí. Ahora bien, nosotros sí nos conocemos interesa. diputados que no. La pregunta que te hace Edward Gilbert es para nosotros. Nos estamos comprometiendo a invitar a esos diputados para hacer un pequeño foro, una pequeña mesa de diálogo acá en Enfrentados para tratar ese tema. Y por qué no hacer esa parte de Enfrentados con diputados como menciona Pedro Botello, Chávez y Restituyo, José Horacio, y ver cómo podemos bueno, llevarle a la sociedad estos diferentes puntos de vista de nuestros legisladores que, como bien Claro, mencionas, en campaña dicen o obvian o ofrecen algo y ya luego en este momento no hablan nada referente al tema. Entonces nos interesa a nosotros traerlos acá y que como este programa se llama Hacerle Honor y pues enfrentarlos. Entonces nos mencionaste no, sería excelente. y Chávez y tenemos vamos a crear una lista. a José Horacio. No hay problema, vamos a hacer una lista. Ahí nada faltarían tres porque está Juan Dionisio y Restituyo y así sucesivamente. Y ver cuáles serían los más que se sumarían a este proyecto, que vuelvo y recalco, no es un proyecto de ley para los LGBT, es un proyecto de ley para todos los grupos vulnerabilizados, a los jóvenes que la DNCD les pone droga, a las personas que viven con Sí, VIH, a las personas con discapacidad, sí. a los migrantes que son estigmatizados en República Dominicana. Mira, Jimber, incluso te voy a pedir de forma aquí pública en el programa que también trates de presentar esas propuestas a los diputados de las circunscripciones de las personas que, por así decirlo, quieran manifestarse. ¿Por qué? Porque el diputado tiene una obligación constitucional de representar a esas personas independientemente de su orientación sexual. Bien, entonces, Bueno, traten de mencionar, de citarse con ellos y presentarles las propuestas. Claro, mira, pero vuelvo y recargo, del hecho al hecho y mar estrecho. No es lo mismo un guardia cogiendo sereno que un sereno cogiendo guardia. Por ejemplo, Botello sabe cuál es su responsabilidad y obligación como representante de su votante en la Romana de circunscripción número 1. Sin embargo, Botello ha ido al Congreso Nacional y ha dicho públicamente que él le prohíbe la entrada a los homosexuales y ha quemado bandera. Y en la Romana, en la Se está frizando, Jimber. Sí, bueno, es muy interesante no. eso que has propuesto, Edward, y esa pregunta que dejas al aire de ver cómo podemos traer a diferentes legisladores a este programa y pues hacer una pequeña mesa y ver no solamente en el tema de ideología, sino en otros temas, ver cómo cada legislador se puede expresar por esta vía. Así que Así vamos a mismo subir es, eso. Candy. Claro, y es como menciono, es un interés, porque realmente si aquí hay una cantidad de personas que se identifican con los movimientos LGBT, yo creo que sus representantes en el Congreso deben de darle la cara, independientemente de que en opiniones personales estén o no de acuerdo. Usted no asumió en el Congreso por su opinión personal. Usted asumió un curul en representación de una cantidad de habitantes de su comunidad que le exigen y que esperan que usted les responda a los intereses de ellos, no a los intereses ni partidarios ni personales. Entonces, por eso que yo soy muy abanderado de enfrentar a los legisladores con sus comunidades, porque al final de cuentas, los legisladores tienen que darles a la gente de su comunidad
Y si en este caso hay una persona que se identifica con esta temática o con esta ideología de género, pues entonces su legislador tiene que darle una respuesta, aunque quizás después que públicamente lo haga, se eche para atrás o no lleve al Congreso. Usted tiene que insistirle porque ese fue el legislador que se eligió para su comunidad. No podemos decir no, porque en campaña lo hicieron y ahora no. Persígalo, persígalo porque su deber como legislador es darle respuesta a usted. Claro. Así es. Vamos a las redes. Dice Josué Vázquez, esto parece un conversatorio planificado, como promover una ideología antes que una entrevista objetiva. Josué, gracias por tu comentario. Te informamos que esto no es un conversatorio planificado, esto es una entrevista a Gilbert Félix Telemín, presidente del voluntariado LGTB dominicano, y nosotros simplemente como un programa plural que somos, estamos escuchando las opiniones y pues estamos haciendo un llamado a las poblaciones que se identifican con ellos. Aquí nosotros no estamos inclinando la balanza hacia ninguna otra parte, simplemente estamos escuchando a Gilbert, que como usted, que quizás con una ideología diferente, también tiene oportunidad de expresarse. Y recuerden que este es un programa enfrentado. Tienes la oportunidad de tú enfrentarte, de exponer tu punto de vista y le será leído a Gilbert Félix. Así es, completamente de acuerdo contigo, Candy. En ningún momento esto se planificó, esto es una entrevista, que existe un interés en explicar específicamente, de explicar cuáles son sus peticiones a los legisladores, cuáles son sus peticiones a las instituciones gubernamentales, y nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que ser imparciales. Nosotros no podemos parcializarnos por nuestra opinión personal porque no estudiamos para esto, estudiamos para ser éticos, para ser apegados a la objetividad, y en este caso él es el invitado a preguntas guiadoras, preguntas que él puede explicar con lujo de detalle su propuesta para que la gente le escuche. Ya cuando las personas le escuchan, entonces deciden si están de acuerdo o no. Pero nosotros no podemos, así decirlo, parcializarnos por nuestra opinión personal, darle a ellos o quitarle el mérito que se merecen, porque para eso lo invitamos aquí al programa. Fue para que expusieran, independientemente de que si estamos o no con su ideología, si estamos de acuerdo o no con lo que defienden, nosotros tenemos que comportarnos como lo que somos, comunicadores con principios y apegados a la ética profesional, la cual nos impide, y soy reiterativo con esto, sacar a la luz pública o parcializarnos con alguien en público o mientras estemos realizando esta que es nuestra labor. Excelente. Gilbert, ¿algo que desees agregar? No, nada, que me escucha, ¿verdad? Sí, se está escuchando. ¿Me escuchan? No, sí, nada, que mira, correspondiente, hay personas que a veces piensan que cuando uno suele ser invitado a algún medio para plantear temas de derechos humanos, lo ven como un tema de ideología. No es un asunto de ideología, es de derechos humanos. Y a veces quieren catalogar a los comunicadores por dar el espacio de expresar la problemática de dicha población, ya los quieren encasillar y es lamentable. Pero es un tema que hay que seguir educando a la población independientemente, para que entiendan que no es un tema de que tú estás a favor o en contra, es un tema de que somos una sociedad plural, democrática, y que todos tenemos derecho a exponer nuestro punto de vista dentro del marco del respeto. Así es. Bueno, Gilbert, ha sido para nosotros un placer tenerte esta noche por acá exponiendo las ideas y los puntos de vista y las peticiones que ustedes como comunidad tienen hacia el gobierno, y como bien mencionas, el derecho que ustedes tienen de ser escuchado y de exponer sus ideas. Nosotros, desde Enfrentado, de manera personal, Eduardo Ramírez y Candy Rosario, nos comprometemos a invitar a legisladores que mencionaste
para traerlos por acá y también extenderte la invitación una vez más para poder debatir todos estos temas y no quedarnos solo ahí, sino debatir otros temas como ya mencionábamos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros por acá. Bueno, un placer y nada, estamos a las órdenes, Rosado y Ramírez. Cualquier cosa nos escriben, estamos disponibles. Después de las 10 de la noche no. Pero ya ustedes Perfecto. saben, un fuerte abrazo y nada, estamos a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. Bien, nosotros ahora tenemos, aparte del compromiso que acabamos de hacer públicamente con Jimber y los legisladores, tenemos el compromiso con todas las personas que nos pagan la publicidad. Así que, Master, nos vamos a publicidad y de inmediato continuamos con este su programa Enfrentados. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y compartes lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Bien, regresamos con su programa Enfrentados y ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene acaparada la atención de toda la población y es el tema del toque de queda. Y es que el presidente ha emitido decreto donde se flexibiliza
un poquito, se permanece el mismo horario con el toque de queda, pero se flexibiliza y se aumenta el libre tránsito. De lunes a viernes tenemos toque de queda a las 5, con libre tránsito hasta las 8 de la noche. Sábados y domingos, toque de queda hasta las 12 y el tránsito hasta las 3 p.m. Aquí se aumenta un poco, las medidas se flexibilizan, las iglesias pueden reabrir, los restaurantes trabajar con una menor capacidad de personas y pues bueno, vemos esto un poquito flexibilizado, música para los oídos de muchos dominicanos que han estado desesperados por todas estas medidas y que bueno, que están esperando con ansia las vacunas que mencionábamos en un inicio para poder seguir con su estilo de vida normal. Aquí tenemos un video, Edward, que nos interesa que el máster coloque, y es que vemos cómo las personas, a pesar del toque de queda, sí deciden celebrar y salir. Y bueno, hay un video que anda circulando en las redes de un nacional dominicano que ella, bueno, le dice varias cosas al presidente, mencionándole incluso su madre y diciéndole, lo vemos aquí como él está bailando, se acerca por cuestiones éticas, no vamos a poner el sonido, pero aquí él está diciendo al presidente como escuchándolo en buen dominicano y posteriormente lo vemos pidiendo disculpas. Anda circulando por las redes sociales, donde usted de manera injuriosa ofende al señor presidente de la República. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Bueno, el video anda en las redes sociales y yo por eso estoy aquí delante del Ministerio Público, en la Policía Nacional, pidiéndole disculpas al mismo presidente, a su familia, que me disculpa porque en ese acto no estaba pensando lo que tenía que hacer. Entonces le pido perdón, disculpa, y a la gente que le pase lo que me está pasando, que no lo haga, porque en verdad no es bueno. Eso es todo. Alexander. Bueno, aquí vemos cómo la población se descontenta, pero igual celebra y se aglomera. Y es por eso que los casos del COVID va a tardar un poquito para que disminuyan, porque la población ciertamente no está acatando las medidas de la presidencia y las medidas de salud pública. Y bueno, si no se puede celebrar después de las 5 en la calle, pues celebramos en ese horario en la casa y amanezcamos todos juntos. Así mismo, mira, Candy, desde principios de esta, yo diría del año de pandemia, porque el COVID, nosotros con el COVID-19 vamos a cumplir un año en marzo. Entonces, en lo que va esta relación RD-COVID o República Dominicana COVID, hemos visto que cuando se inicia el toque de queda de alguna forma clandestina, se alquilan villas, se alquilan casas fuera de la ciudad o incluso también dentro de la ciudad, y allí se juntan tanto personas, familias, como también personas allegadas, y todos se reúnen ahí y se olvida de las mascarillas, el protocolo de lavarse las manos o incluso de alcoholizarlas, y se abrazan, se besan sin importar siquiera de dónde venían cada uno o si estuvieron con otro. Y ahí duran una noche e incluso en ocasiones he escuchado que son fiestas planificadas. Es decir, usted va a comprar, paga el monto para estar en la fiesta, en lo que costó quizás la villa, lo que costó quizás el alcohol que se va a brindar en esa villa, en esa fiesta específicamente, y usted va, paga eso, llega a una hora y al otro día, no salir antes, tiene que irse a una hora estimada. Si entró a las 5 de la tarde, que era cuando iniciaba el toque de queda, entra a las 5, sale mañana a las 6 de la mañana. Y durante un periodo de tiempo, usted va a hacer lo que usted quiera. A usted se le va a olvidar la mascarilla, se le va a olvidar lavarse las manos, alcoholizarlas,
usted va a beber de forma irresponsable y usted no va a estar atento a quién se le pega o quién es un posible asintomático del COVID-19. Luego usted se va a su casa a las 6 de la mañana del otro día y usted saluda a la abuela como que nada pasó. Y usted saluda a su papá que tiene complicaciones con hipertensión o con diabetes como si nada pasó. Y sin embargo, usted no sabe si es un asintomático. En este caso, si tiene un nivel de contagio, porque se va a dar cuenta en los próximos 5 o 4 días cuando su cuerpo comience a enfrentarse con el virus del COVID-19. Así es lamentable como la irresponsabilidad que nosotros tenemos como población y posteriormente nos quejamos del aumento y del rebrote y queremos echarle la culpa al gobierno, cuando el gobierno ha estado haciendo su trabajo. Quienes no estamos poniendo de nuestra parte y no estamos haciendo de la vista gorda somos nosotros con actos irresponsables como eso que bien tú mencionas. Y a propósito de estos actos irresponsables, Eduardo, veamos la reflexión que hace Teodoro Escaño, donde habla sobre el toque de queda, la aglomeración, y quizás tiene una visión un poquito distinta a lo que nosotros hemos mencionado acá, pero que vamos a ver qué dice y luego veamos la opinión de cada uno de nuestros televidentes, cibernautas y por qué no la de nosotros. Adelante, Máster. Hoy me quedé con deseos de quedarme de vacaciones y no tener que bajar de esta montaña para volver a los tapones y la congestión de gente por todas partes. Y ahora más que al ampliar el toque de queda, tendremos menos tiempo para hacer las cosas y en todo lo que hagamos habrá más personas, en los supermercados, en el transporte público. Ampliar el toque de queda es provocar más tumultos y generar más congestionamiento. O cerramos por completo, o más bien deberíamos aumentar las horas en las que están abiertos los supermercados y todas las empresas de servicios básicos, para que cuando salgamos a las calles no aumentemos el riesgo de contagio. Y al mismo tiempo ser más severos con todas las actividades que reúnan personas por pura diversión. No vayamos a desesperarnos y saltar al precipicio sin colocar bien las cuerdas. Cuidado con el descenso, que no nos gane la prisa, que no nos gane el cansancio y terminemos perdiendo el camino y obligados a volver arriba. Y esto significaría volver a encerrarnos. Conviene darle a la gente más tiempo al menos para las cosas que son básicas. Así no provocamos lo que queremos evitar. Y esa es nuestra realidad. ¿Qué te parece esta reflexión de Eduardo Escaño? Fíjate que Candy, que tiene un punto muy verídico respecto a de Teodoro Escaño. De Teodoro Escaño, exacto. De cómo nosotros pues vemos o quizás cómo las autoridades deben manejar quizás el tema del toque de queda. Estoy muy al traste de lo que plantea el doctor Escaño respecto a esto. Es cierto, es decir, las aglomeraciones principalmente en los supermercados, que yo te lo puedo constatar porque el 22 de diciembre estuve por un supermercado y mire, a las 8 de la mañana se habían vaciado 2 veces las filas de los carritos que tú entras al supermercado. 2 veces, visto con mis ojos, a las 8 de la mañana. Ya 2 veces la fila grande que ponen con todos los carritos habían desaparecido. Y cuando entré al supermercado, entonces ahí parecía yo que estaba caminando con un vaso de agua casi al rebosarse, porque cuidado, porque en cada 5 pasos uno se chocaba con alguien que también estaba comprando en el supermercado. Entonces mi pregunta es, aunque mantenemos las mascarillas, esto no es una aglomeración.
Entonces creo que si se Así es. flexibilizan más, si específicamente se le da la oportunidad a la gente, en este caso, se hace de forma organizada la labor de ir al mercado, creo que podríamos entonces bajar un poco las aglomeraciones en el país. Aunque también hay que ser bien severos con esas aglomeraciones innecesarias que se están haciendo aquí en varios puntos del país, en varios puntos incluso de la misma capital. Yo creo que ahora es un serio momento para pensar, pues, si queremos abrir todo nuevamente y tener el mismo rebrote que tenemos o más fuerte, o en su defecto, hacerlo de forma escalonada, pero también que por primera vez la sociedad dominicana asuma la responsabilidad de que no vamos a salir del COVID si no trabajamos juntos. Esto es sumamente importante. Y a propósito de eso que hablas, Edward, de asumir la responsabilidad, eso va muy de la mano con ese civismo, esa entrega ciudadana y esa moral que se había perdido en el currículum estudiantil, y que felicitamos al ministro de Educación, Roberto Fulcar, por incluirlo nueva vez en el formato educativo, por incluirlo en el currículum estudiantil. De hecho, el presidente de la República lo estuvo felicitando por esta decisión de incluirlo, y nosotros de verdad que extendemos nuestras felicitaciones porque hacía falta. De verdad que da pena ver cómo se había quitado esa materia. Yo recuerdo, Edward, que a pesar de nuestra corta edad, quizás dirían nuestros televidentes cibernautas, yo recuerdo como mi materia favorita en la escuela era la moral y cívica. Cuando lo quitaron del currículum, para mí fue un choque, porque ciertamente hace falta. Esto no solo se aprende con los valores que nos inculcan en la casa, sino hay una parte ya un poquito más estructural y más leída que sí hace falta que desde la escuela se nos enseñe. Mira, Candy, con este tema, yo te voy a confesar algo. Mira, yo estudié en un colegio técnico, es decir, yo salí, o un colegio no, una escuela técnica profesional. Y en ella, a mí me dieron moral y cívica en todos los cursos me dieron moral y cívica. Pero en el caso específico que llegan a mi mente, me voy a mencionar de dos maestros. Uno se llamaba, bueno, cariñosamente le decíamos Maggi. Y este señor era abogado, pero nos enseñó los valores de la Constitución, nos enseñó los artículos de la Constitución, nuestros deberes, nuestros derechos, cómo nosotros exigir las autoridades, qué rol desempeñaban, de una forma que a mí nunca se me ha olvidado. Incluso puedo decir que yo soy un fiel defensor del civismo ciudadano. Yo creo que si nosotros como ciudadanos nos comportamos de forma correcta, como mandan las leyes, pues este país es una maravilla. Lástima que todo se lo dejemos al gobierno, y que el gobierno tiene que hacer cuando lo que tenemos que asumir el empoderamiento de comportarnos como verdaderos ciudadanos, conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes, somos nosotros. Y otra persona que creo que fue el sello a este tema del respeto a las leyes y también la conciencia ciudadana fue en segundo de bachillerato, que una profesora nos puso un proyecto de exponer la Constitución ante una especie de auditorio. Y esto nos hizo prepararnos tanto, porque no es lo mismo las leyes que explicar la ley y estar con ejemplos a los ciudadanos. Y te digo que esto me marcó tanto que yo soy un fiel defensor, por ejemplo, de la institucionalidad en nuestro país. Yo siempre estoy a favor de que se respeten las instituciones y el marco de derecho más que las figuras, ya sean políticas o en el caso de los ministros. Es decir, el ministro simplemente es una figura. La fortaleza debe tener la institución. Y justamente estas cosas la aprendí de esas clases de moral y cívica. Entonces, con esta reflexión personal, lo que quiero decir es que claro que hay que aplaudir,
pues esta reinserción de la materia moral y cívica al currículum estudiantil. ¿Y por qué? Porque estamos perdiendo los valores como sociedad. Y creo que esto viene a luchar contra esa desmoralización que tiene nuestra sociedad. Una sociedad que está completamente empoderada de sus derechos y deberes y de sus principios. Aquí el feminismo, los feminicidios, la violencia intrafamiliar serían cosas que se hablaran de forma muy escasa si todos nos esforzáramos como ciudadanos por cumplir con nuestros derechos cívicos. Así es, de verdad que lo aplaudimos porque da pena cuando nosotros nos sorprendemos como ciudadanos y aplaudimos el que un ciudadano actúe de manera cívica. O sea, da vergüenza como lo sorprendente es que alguien actúe de manera correcta. De verdad que me sorprendí en días pasados, salí de mi casa con mi madre y en varias ocasiones vimos varios actos. O sea, ese día nosotros dijimos, wow, hoy de verdad todas las personas que están en la calle tomaron moral y cívica en el colegio porque estaba todo cediendo el paso de una manera sorprendente, que es algo no muy común. Entonces, eso da pena y vergüenza que nosotros nos sorprendamos cuando pasan este tipo de cosas que debería de ser lo normal. Entonces, nosotros aplaudimos esta acción del ministro Roberto Fulcar. También aplaudimos la otra acción que ha tenido el ministro Roberto Fulcar, y es de los canales, incluir varios canales especiales para transmitir clases a niños con discapacidad. Y esto busca la inclusión de personas. Se habilitaron varios canales especiales para los niños que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva y autismo. Es una muy buena iniciativa porque de hecho era una parte que nosotros como ciudadanos nos preocupaba, cómo estas personas con ciertas discapacidades iban a poder tomar sus clases con todas las dificultades que hay, aunque bien sabemos que siguen habiendo otras dificultades y que hay otras personas con discapacidad que por una u otra razón no van a poder acceder a la clase. Pero sí se ha visto la intención del gobierno de pues poder incluir a estas personas e insertarlos en la parte de la educación a distancia. Y mira que es una buena iniciativa por parte del Estado, puesto que no sencillamente tenemos que quedarnos en casa o en este caso en el centro de atención a las personas con discapacidades. No. Hay que ir más allá, hay que ir con políticas públicas que se han ido ejecutando, y creo que esto es la confirmación de la visión de Estado que tiene el presidente Luis Abinader conforme a brindarle a todos los dominicanos la posibilidad de educarse, de superarnos de los niveles horrorosos que estamos en nivel de educación en el ranking internacional, y de mejor posicionarnos en estos temas como son la inclusión de las personas con discapacidades. Yo diría con habilidades especiales, porque discapacidad también podría hacerlo sentir que tienen algo que les falta. Sí, también podría excluir un poco. Entonces, yo preferiría llamarlo personas con habilidades especiales, porque en sí es lo que son. Quizás no tienen visión, o en este caso no pueden escuchar, pero son personas que desarrollan los otros sentidos a formas totalmente sorprendentes. Entonces tienen una habilidad especial y prefiero llamarlos así. Excelente. Bueno, nos sumamos a esa forma de llamarlo. Y en ese mismo orden, también no solamente estas personas con habilidades especiales tienen muchos retos en el tema de la educación a distancia, sino que también hay una brecha tecnológica muy amplia. Y a propósito de esto, que se ha estado viendo todo el tema, se ha estado llamando al ministro de que las personas que ganaron la licitación han sido juzgados por lavado y defraudación tributaria, a lo que el ministro ha respondido
que estas irregularidades son falsas y que el proceso se ha realizado de manera transparente. Y esto lo que busca es, todas estas computadoras, mencionar que lo que buscan es, pues, llevarle la computadora y los mecanismos a todas las personas, a todos los niños y adolescentes, para que puedan continuar con sus clases. Vamos a ver en qué queda todo esto. Sí, Candy, con esto, mira, yo creo que cada vez que nosotros tengamos una situación como esta, que tengamos que hablar de ella, lo ideal será que entonces vaya nuevamente en auxilio del Ministerio de Educación a verificar si evidentemente esas personas han tenido problemas con la ley. Y si es así, entonces el ministerio va a tener que darle para atrás a esa licitación. Que yo creo que mucho antes de nosotros poder hablar, mencionar esto, compras y contrataciones, debe estar al tanto, hacer un pronunciamiento cuando se vayan a realizar este tipo de licitaciones tan grandes, porque estamos hablando de que hay una suma de dinero importante del Estado ahí. Entonces creo que cada institución, cuando vaya a cumplir, obviamente, o vaya a realizar una licitación con un monto en específico, un monto de tal cantidad, hablando de miles de millones, yo creo que entonces ahí el Estado, en este caso, compras y contrataciones, debe estar al tanto y decirlo, ven, primero pásamelo aquí, para yo verificar que se esté cumpliendo todo el organigrama o todos los requisitos que se necesitan. Para que no evitemos esto, Candy, porque cada vez que hay una licitación del Estado con una suma importante de dinero, siempre hay señalamientos. Y yo creo que eso tiene que acabarse de alguna forma. Sí, de verdad que hay que poner cartas en el asunto y tener un proceso un poquito más riguroso para evitar estos malos entendidos y evitar que en caso de que no sea solo un malentendido y de que sea algo real, pues que este tipo de cosas no pasen. Dice Raiza RD por las redes: jóvenes, los felicito. Han mantenido el programa a un nivel interesante. Sigan así, Candy Rosario y Eduardo Ramírez. Muchísimas gracias, Raiza. Así mismo es, Raiza, para nosotros es un verdadero privilegio poder mantener el programa así. Así que gracias por sintonizarnos y no te muevas de ahí, por favor. Sigue comentando. Así es. Y bueno, a propósito de esto, vamos a presentar, Máster, la portada del Nuevo Diario. ¿Dónde están las noticias que vamos a salir? Bueno, tenemos que el gobierno afloja, abre parques y modifica horarios de toque de queda. Ya acá lo habíamos mencionado. El ex ejecutivo Odebrecht identifica vías para sobornar a funcionarios en la República Dominicana. Pica y se extiende, Eduardo, el caso de Odebrecht. En los económicos se informa para adquisición y construcción de vivienda. Esta crece en 5.941.000. El gobierno extiende por 45 días más el estado de emergencia por el COVID-19. Las autoridades suben 3 pesos al precio del GLP y 2 a la gasolina. Por otro lado, a nivel internacional, los demócratas planean acusar e iniciar la insurrección en juicio político en contra de Donald Trump. Muy interesante la portada de El Nuevo Diario. Las noticias de verdad que a nivel tanto nacional como internacional han estado muy interesantes en lo que inicia de años. Han estado muy interesantes. Yo te voy a decir algo, Candy. Yo inmediatamente vi lo de antes de ayer en Estados Unidos. Yo dije, bueno, ¿y el 2020 qué se iba? Pero es mentira, porque este 2021 ha empezado, mira, fuerte. No tan fuerte como el 2020, porque apenas tiene 8 días hoy, pero ha empezado pesadito el 2021, ¿eh? Sí, ha empezado de verdad que muy pesado y con actos que diríamos, bueno, la primera potencia del mundo para algunos, así, Estados Unidos parece una república bananera, o sea, ha sido un acto que de verdad me sorprende. Desde
desde que estaban debatiéndose Joe Biden y Donald Trump, yo dije, bueno, y estamos en unas elecciones de dónde, porque el nivel estuvo un poquito bajo. Desde Sí, los y yo debates creo lo que pudimos ver. este periodo electoral en Estados Unidos nunca le será olvidado a ellos ni al mundo tampoco, por lo Pasará para la ocurrente que historia. fue. Lo ocurrente que fue, Candidato, si tuvimos dos candidatos, uno que evidentemente no hizo clic con el público, esto es cierto. Esto, es decir, yo personalmente nunca encajé con el discurso de Biden porque lo entendía sin sentido o muy vacío, incluso en los debates lo vimos. Pero sin embargo, el sentimiento anti-Trump que existía desde Hillary Clinton, pues se hizo tan fuerte que lo llevara a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Es decir, eso te dice si el proceso ya de por sí era anormal, pero también ese debate tan paupérrimo de ambos candidatos, donde todo se fue a lo personal y nada a los verdaderos problemáticas de Estados Unidos, también te decía que esto era algo totalmente diferente a lo tradicional. En el caso de Trump, yo no esperaba menos, pero también el caso de Biden, que es un hombre de más de 26 años con experiencia de Estado, pues entonces se comportó como un niñito de teta frente a Donald Trump. Sí, Es decir, uno esperaba un poco más. Así es, se esperaba un poco más. Yo creo que esperábamos un poco más incluso de Trump. O sea, de verdad que fue, la calidad del debate fue una calidad muy mala. Y eso ha picado y se extiende. O sea, Donald Trump no asistirá a la ceremonia de investidura de Joe Biden. Esto es anunciado 2 días después de que los partidarios de este, como bien hemos mencionado, asaltaran el Capitolio, tratando de revertir la derrota. O sea, Sí. me parece algo, de verdad, es algo absurdo cómo han continuado con todo este proceso de, te digo, me parece que estoy en un proceso, lamentablemente, en República Dominicana. Créeme que somos dos quienes compartimos con esta opinión tuya. Pero, Candy, una pregunta. ¿Tú crees específicamente que Donald Trump debió o no asistir a la toma de posesión? Mira, yo entiendo que sí debió de asistir. Yo entiendo que, bueno, fuera de todo lo que ha pasado, porque aquí hay que ver el contexto y qué pasa, que ya todo ha iniciado de una manera un poquito, o sea, todo ha iniciado de una manera mal, con el pie izquierdo. Entonces era de esperarse que él no asistiera. Pero si nos vamos a la calidad que este como primer mandatario de Estados Unidos debió de tener, entendemos que sí debe de asistir, pero como este no se ha comportado a la altura de un presidente de una nación tan importante como los Estados Unidos, pues no nos sorprende que dijera no asistir. Exacto. En mi caso particular, concuerdo totalmente contigo, Candy. Por eso te hice la pregunta, a ver si estábamos de acuerdo en este tema. Pero es que, óyeme, la primera nación del mundo que su presidente no vaya a entregar, en este caso, él no es que le entrega, pero que no vaya a la toma de posesión de su sucesor. Eso es totalmente democrático, principalmente porque tenemos los latinoamericanos y el mundo entero, me atrevería a decir, como referente de una democracia sólida, de una democracia ejemplar y con la fuerza institucional que tienen todos los organismos de Estados Unidos, que Donald Trump diga que no, ok, pero que sea tan respaldado, incluso por los mismos miembros, senadores y representantes del Partido Demócrata, eso deja mucho que decir, porque una cosa es que tú me odies y otra totalmente distinta es que tú no estés de acuerdo con los protocolos, que tú celebres el no cumplimiento de un protocolo.
Así es, creo que la opinión y el referente de democracia perfecta, por así decirlo, y de ejercicio político correcto que teníamos nosotros los tercermundistas y los latinoamericanos, pues va a cambiar un poquito a raíz de este proceso y de todas estas trabas que ha tenido. Siguiendo, Edward, en el ámbito internacional, vemos cómo la Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Esto a raíz de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, donde pues volvió a posicionarse como mayoría la parte chavista. A pesar de que la Unión Europea dice no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, dicen que van a estar trabajando de la mano con y que lo reconocen como el mayor opositor de la República Bolivariana. Bueno, yo sí estoy muy feliz con esa noticia, déjame, Candy. De verdad que sí. Creo que Juan Guaidó en un principio pues fue un ente esperanzador para el pueblo de Venezuela, pero se convirtió en uno de sus peores dolores de cabeza, por lo menos para la situación que vive Venezuela actualmente. Primero porque era un joven que ni siquiera fue a un sufragio para que lo eligiera él como representante de los venezolanos. Hay que recordar que en 2016 específicamente, el señor llega a ser diputado sustituyendo a otro diputado del mismo partido al que él pertenece. Y entonces ahí se forma en 2019, se forma todo este tamaño de Juan Guaidó, de ponerlo como principal cara de oposición. Lo nombran primer vicepresidente del Parlamento venezolano, que incluso en esta ocasión habían sido pues lo habían logrado tener la gran mayoría, o en este caso la oposición, en el Parlamento. Hay mucha gente que dice, Candy, no, porque en Venezuela no hay elecciones libres de Chávez. Eso es mentira, porque esta elección en la que ganó la oposición de forma abrumadora se hizo bajo un escenario democrático y el pueblo venezolano habló. Ahora, ¿qué pasó? Que a lo largo de los como no se ha podido sacar al chavismo del poder, con todos los mecanismos, incluso con todas las sanciones, estamos hablando de que Venezuela no está recibiendo ni siquiera el 0.50% de todas las acciones por el tema del bloqueo, es decir, no tiene forma de subir. Y aún así, con estas sanciones aplicadas por Trump, no se pudo sacar a Maduro del poder. Obviamente porque ya eso es otro tema geopolítico, que no nos va a alcanzar el tema para explicarlo, pero lo cierto es que los venezolanos han ido perdiendo las esperanzas en Guaidó. Y yo creo que comenzó, en este caso, comenzó en la Unión Europea, pero también lo va a hacer Reino Unido y lo va a hacer también, en este caso, Estados Unidos, porque el presidente Biden ha dicho claramente que no está de acuerdo en la política que aplicó Estados Unidos hacia Venezuela. Parece ser que van a cambiar sus representantes, tanto en Venezuela como también la forma de lograr que Maduro salga del poder. Y con el tema de la Unión Europea, para concluir con este tema de mi parte, yo creo que es bueno para los venezolanos porque las reservas en oro están en bancos y tarde o temprano los gobiernos europeos van a tener que reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y hacer tratos con el gobierno venezolano. En el caso de España, mucha risa, porque los españoles dicen que apoyan a Guaidó, pero siguen transando y haciendo relaciones estratégicas y comerciales con el gobierno chavista. Ahora todos van a tener que hacerlo porque lamentablemente la oposición, de forma, yo diría que hasta estúpida, me atrevo a decirlo con total propiedad, en un escenario tan importante decidió no participar. Y mira, ahí como ya lamentablemente, con este cambio de gobierno, con la pérdida de credibilidad de Guaidó, pues lamentablemente el Parlamento ha vuelto a manos del chavismo y sus aliados.
y hasta que vamos a ver qué sucede en 2021. Vamos a ver, pero todo pinta como que hay un aire de respiro para el chavismo en este año 2020. Así es, y todo va, como dices, o sea, de acuerdo a que la oposición ha decidido no presentarse y no participar. Me dicen grandes amigos venezolanos que el día de la asamblea electoral nadie estaba en la calle, o sea, los centros de votaciones, específicamente en el estado Zulia, en Cabimas, muchos de ellos no aperturaron. Y los pocos que aperturaron, las personas no hicieron actos de presencia, pero es por eso mismo, porque ya toda la oposición ha perdido el respaldo que había tenido y se ha perdido la esperanza en la figura de Juan Guaidó. Entonces el venezolano se ve desesperanzado tanto por parte del chavismo como por parte de la supuesta oposición. Entonces es un tema muy interesante que hay que cortarlo con pinzas y hay que ver cómo se va a desencadenar, porque como bien mencionas, todo esto de que la oposición, perdón, de que el chavismo vuelve a tener la mayoría en el Parlamento, pues puede dar un giro. Y también el tema de que la oposición ha estado dormida, a pesar de que vemos a diario a Juan Guaidó en sus redes haciendo manifestaciones y dando discursos alentador, pero ese discurso alentador no llega para toda la población. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo se va a desencadenar todo esto. Bueno, yo te voy a decir algo. Para mí, Juan Guaidó ya cumplió su ciclo en Venezuela y creo que él mismo debe facilitar la oportunidad de que otra persona, una cara fresca, una cara importante en la que los venezolanos confíen, pues tome las riendas de la representación opositora en Venezuela. Y creo que también busque el apoyo de la comunidad internacional, porque él, de mi parte, yo decía desde su principio que no iba a dar pie con bola. Bueno, pues la historia me ha dado la razón, los años y los días me han dado la razón. Y realmente ya su ciclo lamentablemente llegó a su final. Entregue Juan Guaidó y denle la oportunidad a otro de que sea el gran salvador de Venezuela. Así es, su ciclo lamentablemente ha llegado al final, como lamentablemente ha llegado al final su programa Enfrentados. Para nosotros ha sido un privilegio contar con la presencia de todos ustedes. Los invitamos a que nos sintonicen cada día de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Feliz noche. Bye bye.